Antes de continuar con el vídeo, necesitamos vuestra ayuda para continuar con la misión. Por favor, dadle me gusta ahora al vídeo y cuando terminéis de escucharlo, escribid un comentario y compartidlo. Militia est vita homini super terram. La vida del hombre sobre la tierra es lucha. Luchemos juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Visiones y revelaciones de la beata Ana Catalina Emmerich. Visiones de la Navidad. Capítulo 6. María y José camino de Belén. Visión del 27 de noviembre de 1819. Fui a Belén y salí al encuentro de María y José recorriendo un buen espacio de camino. Sabía que habían de entrar en una choza y lleno el corazón de esperanza me dirigí al lugar por donde venían los viajeros. Los vi de nuevo cercados de luz, tranquilos y amorosos, como siempre, aproximarse llevando consigo el asno y me alegré de verlo todo como en mi primera juventud. Cuando hube caminado un buen estrecho me encontré con la choza de los pastores. Me dirigí hacia allí y vi a lo lejos a José y a María con el asno, rodeados de luz a través de la oscuridad de la noche. La Sagrada Familia estaba en medio de un fanal de luz que se movía con ellos. Por donde iban se veía alumbrado el camino como por una linterna. Ana y Joaquín habían provisto abundantemente a la Virgen de todo lo necesario para el nacimiento de Jesús, pues esperaban que volvería antes de dar a luz al Verbo encarnado. Pero María, presintiendo que no daría luz al lado de sus padres, tomó consigo con admirable humildad solo 2 pañales entre todo lo que estaba preparado, pues entendía de un modo inefable que debía y había de ser pobre y no acostumbraba a poseer bienes exteriores, porque tenía en sí misma todo bien, bien con mayúsculas. Sabía, sentía y resolvía en su pensamiento sin advertirlo, que así como el pecado vino al mundo por una mujer, por otra había de nacer la expiación, y en este sentido había dicho: «He aquí la esclava del Señor». En todo seguía siempre la voz interior que llama y mueve irresistiblemente a todos los que Dios eligió para cosas extraordinarias. También a mí me ha llamado y movido muchas veces esta voz y nunca en vano. Capítulo 7. La choza de los pastores. Visión 13 de diciembre de 1819. Esta noche estaba yo en las cercanías de Belén en una humilde choza de pastores, lisa y cuadrada. En ella habitaban unos ancianos que habían dividido su vivienda por la parte de la izquierda con un muro de tierra arcillosa, oblicuo y negro. Junto al hogar estaban colgados los cayados y había algunos platos apoyados en la pared. De allí salió el pastor y me mostró otra vivienda que había enfrente, donde estaban sentados María y José en el suelo, junto al muro con las piernas cruzadas, guardando silencio. María tenía las manos cruzadas debajo del pecho, llevaba un vestido blanco y un velo en la cabeza. Yo permanecí algún tiempo allí para venerarlos y luego salí de aquel lugar. Detrás de la casa había un soto. Capítulo 8. Tierra Santa. 14 de diciembre de 1819. Salí de Flanske como un niño que va a la Tierra Santa y corrí al encuentro de María. Iba tan deprisa y con tanto anhelo por la venida del Salvador que atravesé Jerusalén y Belén con el cabello suelto. Deseaba buscarles un buen albergue para que pasaran la noche.
La casa arriba mencionada no distaba mucho de la que encontré, pero había algunas otras casas en medio. Entré en una cabaña junto a la cual había un establo. El pastor y su mujer eran jóvenes. Vi llegar a la Sagrada Familia muy de noche. El pastor reconvino afablemente a San José porque caminaba con María en aquella hora tan avanzada. María viajaba en el asno sobre un asiento, teniendo donde apoyar los pies. Por el aspecto de María parecía muy próximo el nacimiento del niño Dios. Dejaron el asno delante de la puerta y el pastor lo condujo, según creo, al establo. Habiendo sido muy bien recibidos, entraron en una habitación donde se hallaron cómodamente. Nunca los vi comer mucho. Llevaban consigo panes pequeños y delgados. Hablé ingenuamente con la Madre de Dios y como tenía mi labor en la mano, le dije: «Sé muy bien que no necesitas nada de mí, pero quisiera hacer alguna cosa para los niños pobres. Dime pues quiénes son los más necesitados». Ella me contestó que siguiera trabajando tranquilamente, que ya me diría quiénes eran los necesitados. Entonces me escondí en un hueco donde nadie me veía. Trabajé con afán y me rindió mucho la labor. Vi a la Sagrada Familia prepararse para continuar el viaje. Capítulo 9. Va a Belén a casa de unos pastores. Visión del 16 de diciembre de 1819. Fui a Belén caminando con mucho trabajo, pero muy deprisa. Me encaminé a una casa de pastores a donde sabía que María había de llegar aquella noche. La vi de lejos sobre el asno acercarse con José, cercados de luz. Era aquella una de las mejores casas y desde allí se veía Belén. Por otro, era lo mismo que las demás, un hogar con todos los vasos y utensilios de pastores, y en otra parte, una habitación donde yo creía que entrarían María y José. Al lado de la casa había un jardín con árboles y para la gente de atrás un establo construido, no con tapias, sino con 4 cercas. Vivía allí un matrimonio joven de muy buena índole. Cuando llegué me preguntaron qué quería. Les respondí que esperaba a María y José, que llegarían allí aquel mismo día. Ellos me dijeron que esto ya había sucedido, pero no volvería a suceder, y me mostraron alguna aspereza. Pero yo repuse que esto sucedería nuevamente cada año, pues siempre venía celebrándose este acontecimiento. Se mostraron de nuevo afectuosos y benévolos, y cuando me senté en un rincón con mi costura, teniendo ellos que pasar delante de mí, quisieron darme luz para poder yo trabajar. Yo les dije que no necesitaba de ella. Seguí cosiendo y cortando en la oscuridad, pues veía allí muy bien. La razón de haberme dicho que todo era pasado y que ya no sucedería más, nacía de que al entrar yo en aquella casa había dicho para mí: ¿cómo es que esto sucede? Estas personas se hallaban en este lugar hace largo tiempo y todavía, cosa extraña, están aquí. Después me dije a mí misma: toma lo que tienes y no caviles demasiado. Y así me quedé tranquila y segura. La duda que yo había sentido me la devolvieron aquellos 2 pastores. Era como ver en un espejo que aquello que tú quieres que los demás hagan contigo, debes tú hacerlo con ellos. Cuando llegaron María y José, los recibieron con mucha afabilidad. María se bajó del asno y José entró con el envoltorio que llevaban. Se adelantaron en aquel breve espacio hacia la derecha. José se sentó sobre el paquete y María en el suelo, junto a la pared. Aquellas buenas almas fueron las primeras que les brindaron algo. Trajeron un banquillo sobre el cual pusieron unos platos ovalados y lisos, donde había pequeños panes redondos y frutas. María y José no comieron, pero José tomó de ellos y salió afuera. Creo que a la puerta había un pobre. El asno estaba atado delante de la puerta. Aunque no comieron, aceptaron sin embargo aquellos dones con gratitud y humildad.
Esta humildad en recibir siempre la admiré en ellos. Con respeto y temor me acerqué y dije a la Virgen que cuando tuviera al niño se dignara pedirle que no me permitiera hacer ni desear sino lo que fuera a su santísima voluntad. También le dije, de mi trabajo, que me manifestara cómo había de hacer y distribuir las cosas. Ella me respondió que todo lo que hiciera, lo hiciera bien. Entonces volví a sentarme, toda acobardada, en un rincón y continué con afán mi trabajo. No esperé a que partiera de allí la Sagrada Familia. Capítulo 10. Ve a Belén en los tiempos modernos. Mi guía me apartó un tanto de Belén por la parte que mira al mediodía. Todo se hallaba allí desierto, era el tiempo actual. Delante de mí vi un jardín con árboles de hojas finas en forma de pirámide. Había en él preciosos cuadros cubiertos de verdura con pequeñas flores. En medio, sobre una columna, por la cual trepaban robustas parras, vi una iglesia pequeña con 8 esquinas rodeada de sarmientos. Exteriormente solo se veían pámpanos, pero por la parte de la iglesia pendían racimos de un codo de largo, y no se concebía cómo no se tronchaban con el peso de los sarmientos. De los 8 lados de esta pequeña iglesia, en la cual no había puerta alguna y cuyos muros eran transparentes y penetrables, salían caminos hacia arriba. En la iglesia se levantaba un altar donde había 3 cuadros de este santo tiempo. El primero representaba el viaje de María con José a Belén, el segundo el niño Jesús en el pesebre y el tercero la huida a Egipto. Estas imágenes parecían vivas en el altar. Por los 8 lados se veían llegar de arriba 12 antepasados de María y de José que daban culto a estas imágenes. Me dijo mi guía que en aquel lugar había en otro tiempo una iglesia donde los parientes y la posteridad de la Sagrada Familia habían celebrado siempre la memoria de este santo misterio. Pero destruida la iglesia, estos bienaventurados han seguido y seguirán celebrando espiritualmente la misma fiesta hasta el fin de los tiempos. Entonces fui traída de nuevo aquí rápidamente. Capítulo 11. Describe su extraño estado. Mi estado es en estos días muy curioso. Vivo siempre sobre la tierra como si no viviera en ella, viendo en torno mío de cerca y de lejos muchos hombres y muchas imágenes. Veo hombres que perecen de hambre y mueren espiritualmente. Veo extenderse la aflicción y el dolor. Ahora veo a las gentes aquí cerca, después en islas, bajo cabañas o en los bosques. En unas partes las veo que aprenden, en otras que olvidan, mas en todas partes veo miseria y tinieblas. Después veo el cielo abierto y a todos tan pobres y desordenados. Pasan el tiempo en la inmundicia, sus caminos son torcidos. Después muevo hacia adelante a las gentes, mientras que yo me quedo atrás, y en medio de esto me parece turbio y oscuro todo lo que miro. Siento constantemente profundo tedio por la vida. Todo lo que pertenece a la tierra me parece enteramente abominable y me atormenta un gran hambre, hambre que no causa disgusto porque es suave. Es tan nauseabunda el hambre corporal. Capítulo 12. Ve a José y a María en Belén. Descripción del Belén de entonces. Visión del 23 de diciembre de 1819. Era al anochecer cuando encontré a María y a José a las puertas de Belén. Estaban detenidos debajo de un árbol, a un lado del camino, en la entrada de la ciudad. María se bajó del asno y José entró solo en la ciudad para buscar albergue en las primeras casas. Esta pequeña ciudad no tenía propiamente puerta en este lugar. El camino iba entre 2 trozos de muralla.
como por una puerta destruida. José buscó en vano posada, pues eran muchos los forasteros que había en Belén. Entretanto me había quedado yo con la Madre de Dios. Cuando José volvió, dijo a la Santísima Virgen que allí no había albergue, y ella entró en Belén a pie con José, que llevaba el asno. Al entrar en la ciudad a donde iba José con María para empadronarse, el oficial le reprendió porque fuese con él su esposa, pues esto no era necesario. José estaba confuso en la presencia de María, porque él había estado mal informado. Dijo que habiendo visto en esta parte de la ciudad a tanta multitud de gente, convenía irse por la otra parte donde encontrarían ciertamente albergue. Atravesaron con temor las calles, que más que calles parecían caminos, pues las casas estaban sobre colinas. En otro lugar, en que las casas se veían aisladas y desparramadas, había un árbol corpulento y hermoso en un sitio más abajo. Su tronco era liso y sus ramas se extendían por todas partes formando una especie de techo. Bajo este árbol condujo José a la Santísima Virgen y al asno, dejándola otra vez sola para buscar una posada. Allí estuvo la Virgen María de espaldas al árbol, vestida con un vestido de muchos pliegues y sin ceñidor. Su tocado era blanco. El asno estaba mirando hacia el árbol. Mucha gente pasaba y cruzaba, y la miraban sin saber que el Salvador estaba tan cerca. Estaba allí la Virgen con tanta paciencia, mansedumbre, paz y humildad. Tuvo que esperar largo tiempo. Se sentó retrayendo los pies, las manos cruzadas en el pecho y la cabeza baja. José volvió afligido porque no había hallado albergue y fue de nuevo a buscarlo con mucha paciencia, pero al fin regresó desconsolado. Entonces dijo que conocía un lugar delante de la ciudad donde los pastores solían refugiarse y que allí estarían bajo techado, y si llegaban los pastores, sería ciertamente posible permanecer en su compañía. Se dirigieron allí por una vereda que había a la izquierda, por donde nadie transitaba. El camino subía algo, y delante de una colina había diferentes árboles, terebintos o cedros, y otros de hojas pequeñas, semejantes al boj. En esta colina había una cueva, cerrada con una puerta formada de ramas. José entró, la despejó y limpió, mientras María guardaba con el asno en la puerta. Después entró también ella. José estaba muy triste. La cueva tenía unos 10 pies de altura o acaso menos. El lugar donde estaba el pesebre era más elevado. María se sentó sobre una manta y poniendo a su lado el envoltorio de ropas, se apoyó en él. Serían las 9 cuando entraron en la cueva. José volvió a salir y trajo un manojo de leña atado con juncos anchos o cañas. También trajo carbones encendidos en una paleta con mango. Los pisó a la entrada de la cueva y encendió fuego. Estos utensilios y otras cosas pequeñas las llevaban consigo. Ni vi que guisaran ni que comieran cosa alguna. José salió de nuevo y luego volvió y lloró. Ya debía ser cerca de medianoche. Entonces vi a María orar de rodillas por vez primera. Después se sentó en la manta y apoyó la cabeza sobre el brazo en el atado de ropa. Entretanto José estaba por humildad a la entrada de la cueva. Esta tenía en la parte superior del techo 3 agujeros redondos cerrados con rejas. Saliendo por la izquierda se llegaba a otra cueva, en la misma colina o roca, cuya entrada era mayor, y de allí salía el camino hacia el campo, a donde iban los pastores, en el cual había, esparcidas en otras colinas, casas pequeñas y cobertizos con 4, 6 u 8 postes rodeados de empalizadas. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.